tal, amigos? ¿Cómo están? Sea buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento en que usted nos esté haciendo el favor de vernos. Pues esta mañana estamos iniciando, digamos, una vez más, ¿verdad? Retomando un proyecto de entrevistas que habíamos dejado un ratillo por la pandemia, que ya tiene rato que acabó, pero ahora lo estamos retomando. Y me es muy grato que en esta ocasión se retome este proyecto que tenemos. Agradezco ahí en cámara y micrófonos a nuestro querido Alberto Zapata, el Borrego de Oro, que nos está haciendo el favor de manejar ahí todo el equipazo. Y para empezar este programa y la continuidad de él, pues me da muchísimo gusto que sea el padrino de esta nueva etapa a un gran personaje de Atlisco, a una persona con la que tuve la oportunidad y el honor de haber trabajado, que es el señor Antonio Moreno Lutrillo. Señor Moreno, ¿cómo estamos? Bien, bien, Ray, buenas tardes o buenos días a tu auditorio. Y sí, también a mí me da mucho gusto estar esta mañana aquí acompañándoles. Pues mira, una mañana tranquila, bonita, la verdad, aquí disfrutando de nuestro bello Atlisco y del clima. Y es un gusto para mí porque en esta semana usted me dirá qué día es justamente el día en que se abre esta gran estación para la cual usted fue gerente durante muchos años, porque estamos dentro del marco del mes, digamos, ¿verdad?, de esta pues apertura, de esta inauguración y de que se echó a andar este proyecto llamado en aquel entonces Stereosol. Sí, efectivamente fue el primer nombre que tuvo la emisora XHBP, que fue en 1981 cuando pues vio la luz primera en este municipio de Atlisco. Quiero decirte que yo llego en el mes de marzo de ese mismo año, pues a dar inicio con pues la apertura de local, acondicionamiento de local, porque era un localito que después se amplió a otro localito más para la parte de oficinas. Pero bueno, en principio fue un localito. Siempre ahí donde lo conocimos. Ahí siempre en el pasillo. Mucha gente ya incluso lo conocía como el pasillo de Stereosol. Sí, se le quedó ahí. Así como ubicación. Dicen de otros negocios, ahí pues te veo en Parisina, por ejemplo, por el comercial. Pero bueno, igual, por el pasillo de Stereosol, ahí, ok. ¿Por qué? Porque ahí fue muy famoso ese lugar. Bueno, entonces, te decía, ver la contratación de luz, hacer el contrato del primer número telefónico, el 51550, que ahora es 44-51550. No sé si todavía lo tengan, se conserva. Pero bueno, fue la primera línea que se contrató. Y bueno, hacer todo lo que es, hablo del acondicionamiento, la iluminación, todo. El equipo llega en el mes de abril y en mayo se empieza a trabajar ya con la instalación del transmisor principal de la emisora y el montaje de la antena de la torre transmisora que estaba precisamente arriba en la azotea. ¿Con cuántos watts se inicia? Se inicia con 3,000 watts. Con 3,000 watts. ¿Y se terminó? Bueno, eran 25,000, ¿no? A ver, eran 1,000 watts, porque el transmisor es de 1,000 watts. Pero según los ingenieros, que depende el número de elementos, los elementos son los piquitos o los cuernitos que tiene en la torre, es como se aumentaba la potencia. Okay. Y en este caso teníamos 6 elementos. Y al tener 6 elementos, los ingenieros me dicen que triplicaba la potencia que el transmisor generaba. Entonces, si el transmisor era de 1,000 watts, entonces teníamos 3,000 en antena. O sea, que 3,000 es lo que se radiaba en aquel entonces en FM. Continúa. ¿Qué edad tenía? Perdón que lo pregunte porque nos están compartiendo unas fotos que ya las verán ustedes, pero muy joven, señor Moreno, muy jovencito. Mira, yo en la radio me inicio desde a la edad de 15 años. Me inicio en lo que es en la ciudad de Puebla, en lo que era antes Grupo HR. El Grupo HR no eran más que 2 emisoras.
Uno que era La Chica Musical en FM, que todavía existe la estación, que es la XHJE, bueno, en FM, y era la HR, que también existe todavía en AM. Las dos eran administradas por don Roberto Cañedo Benítez. ¿Cómo es que toma usted esa gran responsabilidad a esa edad? Bueno, mira, yo en aquel entonces estudiaba la secundaria y tenía yo un profesor que trabajaba ya en radio, era locutor de radio y era cronista. En aquel entonces era don Felipe, el profesor Felipe Valderrábano Cruz. Él era, aparte de me daba clases de español en la secundaria, él también era cronista y era locutor de la HR. Y lo que teníamos que hacer era llenar unas encuestas que la misma gente que nos abría sus casas, y le preguntábamos, ¿no? ¿Cómo qué? Pues como qué estación escucha, qué programa le gusta más, qué artista es su favorito, etcétera, etcétera. Entonces nos daban unas encuestas que teníamos que llenar y después vaciar en un resumen y entregar. Y por ese trabajo, pues nos daban discos de premio. Okay. O a veces nos daban pues, que las tortas, que el refresco, pues éramos chamacos, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahí es donde me empiezo yo, es el primer contacto que yo tengo con el medio, con la radio. Después la pasan al edificio Hayes, que está en la 2 Poniente, esquina con 5 de Mayo, en el edificio Woolworth. Ajá, okay. Arriba, en el 6º piso. Ahí después pasan las oficinas y las cabinas. Y ya por último, las pasan ahí a Plaza San Pedro, frente a Plaza San Pedro. ¿Dónde siguen ahora? O donde están ahora, que es en la avenida 15 de Mayo, 2939. Ahí, pero ya ahí el licenciado Rafael Cañedo, pues compra el terreno y construye. Este edificio, hicieron ductos por el piso para que atravesaran los cables, no se veía nada por fuera. O sea, está pensado hecho para hacer radio en ese edificio. Y después del HR, mi jefe, Rafael Cañedo, toma en renta una estación en Izúcar de Matamoros que se llamaba XEFS, Radio Matamoros, en aquel entonces. Y pues yo le pido la oportunidad, oiga, yo desde antes ya le insistía, oiga, señor, déme chance, ¿no? También de hablar y no, pero a él se le ocurre, ¿sabes qué? Sí, te vamos a dar chance de hablar, más que hasta allá, en Izúcar, donde nadie te escuche aquí. Okay. Pues órale, va, sí. Entonces, yo, chamaco, feliz, me voy a Izúcar, y sí, inicio como suplente. Soy la persona que le da los descansos a los locutores que están de turno de planta. Exacto, y les doy los descansos y le doy las vacaciones a todos los locutores. Después de ahí ya me dan oportunidad de vender, de aprender a vender. Y entonces en Puebla me capacita varios maestros, amigos míos. Sí, por ejemplo, en el área de ventas, un señor que se llamaba Miguel Mondragón Goñi. Era un señor que pues estaba gordito, paz descanse, pero lo pesaba en oro el señor. Porque él me empieza a enseñar cómo trabajar, qué hacer. Con el nombre de Estereosol. De Estereosol. Y antes pues era más bien empírico. ¿Por qué? Porque pues, antes en lugar de llevar computadora, pues lo que hacía era llevar mi portafolio. Y en eso me convertí en ser el cargador del portafolio de aquel que era pues el mejor vendedor de Puebla del HR. Y de ahí fue como aprendí a vender, y gracias a él después me lleva a la feria de Puebla. Y pues ¿a qué? Pues ahí a anunciar. ¿Por qué? Porque ahí se perdían mucho los niños. No, bueno, creo que todavía a la fecha, ¿no? Entonces ahí era como un sonido local, y entonces teníamos que andar anunciando. A ver, a los papás del niño, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también me ponía yo a vender a los expositores. Mi amigo visitante, pase a tal lugar donde hay artesanías, etcétera, etcétera. Y también ya le empezamos a vender y a cobrar. Y ya después le llevaba yo todo lo que se vendía al señor Mondragón, y él decía, bueno,
déjame ver, ya. Se lo llevaba al jefe Rafael Cañedo y decía, bueno, pues tanto para ti y tanto también para él. Pues ya me empezó a gustar más, ¿no? Porque pues ya me tocaba también Claro. mi comisión por venta. Toño, nomás no me falles, no me quedes mal. Mira que yo acabo de comprometerme con el jefe y que, pues que todo va a salir bien. Órale, va. No, pues yo feliz, imagínate, pues más feliz, ¿no? Ahí es donde ya me involucro más en lo que es y me empapo más de lo que es la radio. Sí. Entonces, pues sí, aprendo obviamente, pues, ponerle un curita, por decirle así, cuando fallaba, cuando se necesitaba al transmisor. Entonces, igual a las tornamesas, que eran unos platos como de este vuelo, sí, y eran unos discos pesados, de pasta. Muy pesados, ¿no? Y que había que tratarlos con mucho cuidado porque en el primer azotón, hombre, pues se estrellaban y ya bailaste, ¿no? Y y bueno, pues ahí es donde me empapo más, aprendo a vender, aprendo a cobrar. Y bueno, ya finalmente se inaugura, más bien, el licenciado se entera de que acaban de dar una concesión en Atlisco, de una FM, del ex HBP. Y entonces pero era muy amigo del esposo de la dueña, porque la concesión sale a nombre del doctor Felipe Casas Serrano. Okay. Pero quien gestionó todo atrás de todo esto de la cortina, por decirlo así, pues era la señora Elizabeth Rodríguez de Casas. Ella, pues es la que, así que nada más lo puso la concesión a nombre de su esposo, don Felipe. Y bueno, los dos dejan a la estación en manos del licenciado Rafael Cañedo. Y él a su vez, pues ya como ya tenía yo escasamente como 1 o 2 años como gerente en Izúcar, pues me dice, bueno, pues ya más o menos ya le sabes, pues órale, para Atlisco. Vete para Atlisco. ¿Quieres irte para Atlisco? No, pues cómo no, jefe. Ya estaba más cerca de Puebla, yo vivía en Puebla, toda mi familia vivía en Puebla, o vive todavía hasta estos días, vive en Puebla, y me dice, bueno, me dio la oportunidad, y ya es como llego aquí en 1981, pues hacer todo, los trámites y todo, pero siempre bajo la instrucción y de Rafael Cañedo. Después de la inspección inicial, Toño, que me den fecha la Secretaría de Comunicaciones y ya empezamos a chambear, o sea, ya puedas vender. Sí, jefe, cómo no, sale. Y bien que recuerdo que el jefe me habló un 14 de julio de ese año, de 1981. Me dice, Toño, adelante, ya, desde mañana a vender. Pero se le notaba la alegría a mi jefe, ¿no? Ya quedó, ya está, ya tengo en mis manos la autorización final para ya echarle a vender. Bien que recuerdo que de mis primeros clientes que se anunciaron, era una vidriería que estaba frente al airco, a la terminal. Una vidriería que se llamaba Vidriería Monterrey. Qué memoria, ¿no? También la suya. Él era de mis primeros clientes. ¿Y por qué fue de mis primeros clientes? Porque yo bajando del camión de Puebla, que venía yo de Puebla, dije, bueno, pues aquí está el de enfrente, tengo el primer cliente, pues órale. Y que voy, y que hablo, que lo convenzo. Y sí, conmigo fue de los primeros clientes. Luego, de ahí, mi segundo cliente fue de una eléctrica, que se llamaba antes Comercial Eléctrica Atlisco. Era de don Serafín Ramírez, que ahora los hijos están precisamente con la eléctrica, pero un negocio chiquitito ahora sobre la 3 Poniente. Su papá de él fue, y entonces no estaba ahí, estaba sobre la 3 Sur. Ahí estaba antes y ocupaba 2 o 3 puertas. ¿Sí? Y sabes qué, exactamente donde hay ahora una caja de préstamos, de empeños. Ahí estaba esa eléctrica. Y bueno, ya finalmente después ya se dieron Almacenes Beana o Cristalería La Merced, lo que antes, así se llamaba antes. Y ya, bueno, se dieron todos los demás clientes. Y bueno, así ya se apertura o se da inicio a las actividades el 15 de julio de 1981.
nos está describiendo, fue una época todavía dorada de la radio. ¿Sí la considera así? Pues mira, fue, no sé si fue de dorada o fue... Lo que sí te digo es que fue una época hermosa, que yo si volviera a nacer, volvería a trabajar en lo mismo. Sí. No soy licenciado. ¿Por qué? Porque pues en aquel entonces no existía había la carrera de comunicación. Así es. Que ahora hay, Sí. y que ahora ya abunda. Ya la mayoría de las universidades ya tienen esa carrera de comunicación. Sí. Pero antes en Puebla no había. Y entonces, pues, ¿qué hice? Bueno, pues continué en lo que es la radio, y esa fue mi aula. Mucha gente me dice, oye, ¿sabes qué? Pues tú tuviste una escuela no de 5 años ni de 6, tuviste 35 años de escuela, ¿no? Escuela, Y claro. bueno, y mi aprendizaje fue día con día, y en la tarea diaria. Cuando se empiezan a hacer los programas, yo recuerdo muchos muy bonitos. ¿Quién los generaba? ¿Eran ideas suyas? ¿La mayoría? Sí, la mayoría sí. ¿Recuerdan algunas? Sí, ¿Algunos cómo no. programas? ¿Cuáles? Recuerdo Amanecer Mexicano, por ejemplo. Ajá. Recuerdo Un Solo Artista, que ahora creo que más o menos también se llama igual, pero no, o sea, no. Yo recuerdo uno que a mí me gustaba mucho, no sé si era entre 1 y 3 de la tarde, como de sobremesa. No sé si era así la sobremesa. Sí, sí, se llamaba Estereosol en concierto. Exactamente. También tenía yo por la tarde Solo para Enamorados. ¿Se acuerda de Botas Don Chuy, que era uno de los ¿Cómo grandes no? que patrocinaba Pero con un programa en inglés? Sí, pero con él, el programa de inglés de él se llamaba Solid Gold o alguna cosa así. Ujú. Oro sólido. Ajá. Era pues el programa en inglés, Sí. pero era con música de los Beatles, De Creedence. de los Bee Puta, Gees. excelente programa. Sí. De mis principales retos fue, por ejemplo, colocar y mantener la estación siempre como la mejor, ¿sí? Sí. Como líder, ¿no? Sí. A pesar de que la otra estación ya tenía 10, 15 años aquí, yo dije, no, pues, o sea, voy a pasarlos y voy a mantenerme en ese nivel, ¿no? Esa fue mi idea principal, reto. mi reto. Mucha gente hoy en día recuerda esos grandes aniversarios. Cuéntenos esos enormes aniversarios llenos de artistas Sí. que llegaban aquí. Bueno, ahí regresando al punto anterior, de que pues me quería yo comer el mundo a pedazos, ¿no? Como todo joven. Sí. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no hacer una gran celebración con la estación, ¿no? Y que los invitados pues sea el auditorio. Bueno, pues entonces, sí, realmente, mira, había pasteles Capi, cada año me regalaba un pastel, pues yo creo que del tamaño de la mesa, ¿eh? Sí. Y lo compartíamos con la gente. Oiga, invitaba yo, sí, vengan aquí, todos vengan al pastel y eso. Y entonces, y bueno, y la fiesta, pues era celebrarlo fue en varios lugares. Sí. Empezamos aquí en el Zócalo. Aquí en el Zócalo empezamos. Después el evento lo pasé para en La Concha también. Bueno, otros aniversarios lo hicimos aquí en la Cámara del Trabajo. Ya luego, cuando era más grande lo recuerdo en el Chacuaco, antiguo sí, Chacuaco. Sí, no, o sea, es que cada vez era más grande, más grande, y crecía, Sí. y crecía. Ya el recinto ferial nos quedaba corto, ya nos quedaba pequeño, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque pues traíamos a Askis, trajíamos a Yaguarú, traíamos a varios grupos que estaban pues fuertes, incluso estuvimos a un paso de traer a Capaz de la Sierra. Sí. Por algunos detalles de presupuesto, de dinero, ya no logré traerlos. ¿Por qué? Porque también había limitantes dentro de la empresa. ¿Qué había? Bueno, en ese tiempo, ¿qué nos puede comentar? También los noticieros, ¿no? Eran como hasta la fecha, pero antes eran, pues, incluso había momentos en que salían. Fíjate que a mí me, pues de los satisfacción que me queda,
era que cuando iniciamos precisamente la época de los noticieros, era caminar sobre Avenida Independencia, por ejemplo, a esta hora, y yo podía escuchar el noticiero a lo largo. ¿Por qué? Porque en Parisina, en el banco, más adelante, por todos lados estaba la estación y parecía esto como que un sonido local. ¿Por qué? Porque por todos lados, o sea, escuchaban la estación y escuchaban el noticiero. Sí. Y lo que se decía ahí, no, pues era cuidado, porque penetraba en todos los hogares, formaba hasta cierto punto criterio. Sí, sí. Y y aún a pesar de que había restricciones, porque en aquel entonces, y yo lo sentí, ¿por qué? Pues por los líderes sindicales, que a veces no les gustaba que hablaras de este o de otro tema. No es como ahora, que ya puedes hablar ahora de los mercados, de los líderes y que de los ambulantes, pero antes no, o sea, no era tan fácil. A usted le tocaron dos grandes cambios. Yo recuerdo cuando ingresé al radio también en aquel tiempo, justamente cuando yo llego, se cambia el género musical, el perfil. Mira, de hecho, primeramente la idea del licenciado Cañedo era que esta estación era de música mexicana. Sí. Es más, hubo un periodo de pruebas de 2-3 meses, sí, que no teníamos comerciales ni nada, sino que era pura música mexicana. Okay. Pura música mexicana, mariachi sobre todo. Uh-huh. Y ya cuando se inaugura formalmente, después el jefe cambia de opinión y que la estación iba a ser balada. Okay. Para darle oportunidad a la otra estación, sí, de que fuera popular. Ah, muy bien. O sea, que fuera tropical y ranchera. O sea, sí, sí. y nosotros éramos balada, pop. Uh-huh. Fue un acuerdo que hizo el licenciado Cañedo con los directivos de la otra empresa. Ah, muy bien. Ya. Pero bueno, te repito, después la otra estación se va de Atlisco, o más bien apaga su transmisor, se acaba. Sí. Y bueno, entonces ya voy con el jefe y le digo, oiga, señor, pues ya no está la otra estación y la gente, pues no toda es pop, no toda le gusta la música pop, ¿sí? Y ya fue como me dio oportunidad, bueno, pues ábrete una hora de música instrumental. Uh-huh. Pues bueno, y así le iba yo pidiendo oportunidad de ir aperturando diferentes géneros musicales. Okay. Y así es como, bueno, ya después éramos pop, ya después éramos tropical, ya después éramos música mexicana por la mañana y banda, y bueno, ya fuimos más, diversificamos así es. Nuestra transmisión, pero fue en base a eso, tratar de darle gusto a todos. Bien, ahora, ese es uno de los cambios, ¿no? La programación, sí. El perfil. Otro de los cambios tan grandes que usted vivió, pues es el cambio de lo análogo a lo digital también, de tener un cúmulo de acetatos y de cartuchos, exacto, para los comerciales, exacto, y de anotar. Yo no recuerdo, a mí me tocó todavía. Mira, me da gusto y me da, si tú quieres, nostalgia, ¿sí? El que, pues, por ejemplo, antes no había computadoras, antes no había celulares, y a mí me tocó el inicio de esa nueva época, sí. del cambio, por ejemplo, del cambio de los teléfonos, sí, ¿no? Análogos a los digitales o a los celulares. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Cómo se llama? Los primeros celulares eran como unos ladrillos. Sí, sí. Incluso en la vitrina que teníamos ahí. Ahí se tenían. Teníamos un celular, sí. Un ladrillote. Sí. Y pesado igual como un ladrillo. Sí, sí, sí. Además, cuidado, que hicieras una llamada, porque te gastabas 100, 200, hasta 300 pesos por lo que se cobraba el minuto. No, era carísimo, o sea,
el que tenía un celular era porque tenía, o sea, dinero, pero, o sea, fuerte, ¿no? Ahora, yo me acuerdo, por ejemplo, en Izúcar de Matamoros, el noticiero que teníamos nos llegaba en cassette y otras veces nos llegaba en bobina de carrete abierto, que eran unas bobinas como de este tamaño. ¿Sí? Y entonces se ponían en unos reproductores especiales, ¿sí? Pero quiero decirte que ese noticiero se grababa, no sé, hoy estamos a martes, así es que se grababa como el jueves o el viernes, lo ponían en paquetería y a mí ya me llegaba el lunes. Pero era para el noticiero del martes, o sea, de hoy. ¿Sí me entienden? O sea, así de inmediato. Bueno, después fue cambiando la tecnología y después ya nos mandaban el noticiero por teléfono. O sea, ya era una llamada y bueno, sí, sí, ok, ya, vamos al aire, sale. Ya, entonces, ya sacábamos el noticiero. Después era por satélite. Teníamos una parábola. Nos mandaron a poner una parábola como de 3 metros de diámetro, ¿sí? Y ya era vía satélite. Y hoy en día, pues ya, al instante. O sea, vamos, ya por internet te llega todo y listo, ¿no? Pero bueno, ha ido evolucionando la tecnología. Antes, como tú dices, los discos eran chonchos, ¿no? Después fueron más chiquitos, de 45 revoluciones. Después fueron CDs, los famosos CDs, que también ya hoy en día pues ya están desapareciendo, ¿no? Hoy en día pues todo ya es en memoria o ya todo digital, ¿no? Sí. Pero sí, ciertamente a mí me tocó esas transiciones. Incluso en el transmisor. El transmisor antes era de bulbos, como las televisiones. No sé si alguien recuerde las televisiones, eran unas cuadradotas sí, claro. Y pesadas, las consolas. Pero esas eran de bulbos. Sí. ¿Qué son los bulbos? Son unos como focos, exactamente, por dentro transparentes, ¿sí? Hoy en día que ya pues ha habido todos estos cambios con la tecnología que usted ya comenta y que todos conocemos, ¿qué le puede decir al público? Primero que nada, al público que sigue cautivo de la radio, porque aún estamos vigentes. ¿Qué decirle al público que continúe y a las nuevas generaciones que la radio todavía tiene una larga vida, ¿no? ¿O qué opina usted? Pues mira, ya la época de la verdadera radio, o del inicio de la radio, se está acabando. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la época de las AMs. Yo estoy hablando de la época de las grandes estaciones como la XCW, la XCQ, ¿no? Que fueron en AM y que fueron los inicios ahí de muchos artistas, Pedro Infante, Pedro Vargas, Jorge Negrete, ¿no? Y esa época se está acabando. Y ahora todas las estaciones están migrando a la banda de FM. Y tengo entendido que después van a migrar a lo que se llama antes, a lo que va a llamar ahora multiradio. ¿Qué es eso? Pues que es que ahora la gente, en lugar de prende su radio y en lugar de escuchar Estereosol, pues va a escuchar Estereosol, pero moderno, Estereosol tropical, Estereosol cumbia, Estereosol bachata, Estereosol, o sea, ese es el multiradio, que en una sola banda maneja, no sé, 20 géneros diferentes, ¿no? Que ya incluso ya empieza. ¿Por qué? Porque si tú te conectas a internet, ya hay varias plataformas y en cada plataforma hay 20 géneros. ¿Sí? ¿Y cree que la radio todavía, bueno, a decir de lo de multiradio, todavía le queda vida? ¿Resurgirá en algún momento? ¿O qué hay que hacer para que sí? Yo digo que sí, pero habría que, ¿sabes qué? Que modernizarse, modificar muchas cosas, que estar innovando. Sí. Porque mira, en esto como en todos los negocios, si no te modernizas, se acaba. Sí. Se acabó. ¿Sí me entiendes? ¿Qué le deja al señor Moreno Lutrillo, que fue pionero de la radio aquí en Atlisco, qué le deja de satisfacción tantos años? Híjole. ¿Qué le dice al público? Pues mira, lo recuerda.
Pues primeramente a Dios por la oportunidad que me dio de vivir esta época. Luego, pues a los dueños, a los señores Cañedo, por la oportunidad también que me dieron de trabajar en su empresa. Y por también, no por último, sino también, primeramente, pues al auditorio Sí. que tuvimos, ¿no? Y que pues me dio la oportunidad de servirles, de trabajar para ellos, ¿no? Una vez, fíjate que me tocó cuando el volcán hizo feo, cuando evacuaron varias comunidades Sí. del área del volcán, cercanas al volcán. Pues no me tienes ahí haciendo guardia en la estación de radio, Sí. ayudando, colaborando con la gente, o sea, dándole indicaciones a la gente, a la población. Sí. Oiga, pues protéjanse, oiga, amigos de San Pedro, Benito Juárez, las rutas de evacuación, así ahí van a llegar camiones, y bueno, tenía que tener contacto con Protección Civil, con autoridades del ayuntamiento, me llegaban avisos de Puebla, y tenía yo que estar, pues, ahí a deshoras, ahí, a mí no me, ahí sí, no me importaba que, pues, sabes que ya salí, yo salgo a las 8, no, ahí eran las 3, 4 de la mañana, y era al pie del cañón. Y es algo que creo que todos debemos, pues sabemos y reconocemos que fue todo. Usted fue desde lo más pequeño hasta lo grande, obviamente gerencia, pero fue también conductor de noticiero, sí. ¿No? Fue sí. Locutor comercial, sí. En la misma radio, hacía todo. Sí, entonces sí. Era un todo, ¿no? Y yo recuerdo algo que a mí siempre, cuando yo ya estaba en la radio, aquí está, miren, yo recuerdo perfectamente en alguna ocasión cuando me tocaban los turnos de la noche, que decía, el señor Moreno ya debe estar durmiendo, ¿no? Yo tontamente, porque luego eran las 2 y a lo mejor él me ganaba, pues no el sueño, pero a lo mejor me ganaba la flojera, pues ya era la madrugada, ¿no? ¿Quién me va a oír? Y me hablaba el señor Moreno, aquí está mi querido Beto Zapata, que a lo mejor también le tocó, y nos hablaba. No te escucho. Y yo, señor Moreno, ya, o sea, no le decía, ¿va? Pero decía, señor Moreno, ya duérmase, pues. O sea, a cualquier hora, de verdad, sí. El señor Moreno estaba atento. Sí, porque mi responsabilidad no terminaba. No descansaba. Mi responsabilidad no terminaba a las 8 de la noche ni a las 9. Tampoco empezaba a las 9 de la mañana. No, era, como dices, 24/7, 365. Así es. Entonces, y mi preocupación siempre fue, la primera que la estación estuviera al aire. O sea, esa fue, vamos, mi prioridad. Segundo, que la estación vendiera. Tercero, que la estación se escuchara. Así o sea, es. Que tuviera auditorio, que no decayera. Sí. ¿No? Pero hay muchas cosas que en corto le agradeció al señor Moreno, mucho aprendizaje. Mucha fortaleza ante muchas situaciones que a mí me enseñó, que a veces decíamos, a ver, tú llegas, los problemas los dejas atrás, te quitas ese saquito de problemas y aquí me sonríes al público y lo abrazas y lo apapachas y lo quieres y lo consientes, cosa que hasta la fecha pues se hace. Señor Moreno, un agrado de verdad poder platicar con usted, igualmente. que nos comente toda esta hermosa historia de la radio en Atlisco, que ahora sigue siendo, ahora es Sol FM, y pues algo más que quiere comentar. Sí, esta es una nueva etapa, ¿no? Pues mira, como te dije, gracias a todos, a los clientes que confiaron en mí, su compra, sí. En mis jefes que también confiaron igualmente en mi trabajo, sí. A Dios también, obviamente, muchas gracias, primero Dios, y pues ahora está esta nueva generación, ¿sí? De comunicadores. Tienen ahora ellos la responsabilidad de hacer crecer, de mantener la radio viva, ¿sí? Y sobre todo, pues tienen la oportunidad que yo tuve alguna vez de joven. ¿Qué? Pues de dar todo. ¿Sí? Lo que sí nada más les puedo decir es que, por favor, o sea, si quieren triunfar o si quieren lograr su objetivo, que se apasionen, que hagan su trabajo
con la mayor pasión Sí. de vida o del mundo, ¿sí? Porque si nada más lo hacen, hacen su trabajo por cumplir, medianamente. De hecho, había, no sé si lo medianamente recuerde, van a estar eso. teníamos un cuadrito con esa leyenda. Lo recuerdo en la radio. Decía, esmérate, te escuchan. Muchas gracias. Pues agradecemos la participación del señor Moreno Lutrillo, a mi querido Alberto Zapata, el borrego de oro, la voz de Raya aquí con ustedes, peleándonos con esta mosquita que anda por acá. Y agradecemos el favor de su atención. Entonces, pues denle like, compártanos para que esta entrevista la conozcan muchos y conozcan la historia de la radio y, por qué no, también, por supuesto, de quien es pionero de la radio, el señor Moreno Lutrillo. Así que un aplauso para el señor Moreno. Gracias, señor Moreno. Gracias. Enhorabuena. Gracias, Ray. Nos Gracias a vemos en la ustedes. próxima. Gracias.